Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Sabemos que estás en medio de nosotros y pues te pedimos, Padre, que tú nos guíes a través de tu Espíritu para poder discernir, entender y estar dispuestos con todo nuestro corazón a obedecerte, Padre. Guía a Miguel y pues te pedimos que por las personas que todavía se van a conectar a este Zoom, que lo puedan hacer sin mayor problema, Padre. Por favor, tú guíanos y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahora que ya entró la onda de calorcito, está entrando, pues bueno, hay que adaptarse al calor. Miren, vamos a iniciar hoy el capítulo 6 del estudio que estamos viendo, que es Creciendo en Santidad. Solo para recordar, capítulo 1, avanzando hacia la meta. Capítulo 2, vencer al mundo, a la carne y al diablo. Capítulo 3, hacer lo correcto. Capítulo 4, la seguridad de la salvación. Capítulo 5, confianza en Cristo. Capítulo 6, que es el que vamos a ver hoy, la prioridad del amor. Todos estos capítulos que encierran una serie de conceptos son necesarios precisamente para que nosotros aprendamos a caminar en nuestra vida cristiana. Por eso se llama creciendo en santidad, porque cada capítulo va tocando áreas diferentes de nuestra vida en la cual todos los creyentes vivimos y nos da la doctrina correcta para que sepamos cómo actuar, cómo manejar la información, cómo aprender a depender de Dios. En este capítulo, un poquito más adelante, se va a tocar principalmente la 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, pero no como lo vimos en el estudio de los dones, sino en función del amor. Y está muy interesante, porque se tratan de algunos aspectos que a veces nosotros no tomamos cuenta, omitimos, y le hace perder el sentido. Ahorita nosotros vamos a empezar hablando un poco de nuestras expectativas o lo que no sucede en el mundo en que vivimos, sobre todo en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, ¿te han dicho alguna vez algo poco amable? O sea, nosotros sabemos que tratamos con diferentes personas. Hay personas muy amables, hay personas que te dan por tu lado, hay personas hipócritas, etcétera. Pero también hay personas agresivas que por cualquier cosa y muchas veces injustamente te dicen cosas poco amables. Muchas veces te pueden ridiculizar públicamente y entonces eso es un poco más fuerte sobre ti, porque si alguien, estando tú y una persona solos, te dice algo poco amable, bueno, a lo mejor reaccionas y todo, pero ¿qué pasa cuando te humillan públicamente? Pues ahí prácticamente se está probando dónde estás tú, dónde está, o sea, cómo puedes tú controlar tus emociones, etcétera. O sea, yo recuerdo que una vez, acabando un estudio, llegó una persona, pues, que tenía intenciones, eh, no eran intenciones correctas de buscar a Cristo y todo. Y me empezó a decir muchas cosas que en un sentido me ofendían, pero pues Dios me permitió, ahora sí que mantener el aplomo y le pude contestar con sabiduría todo lo que él me dijo. Y después una tercera persona me dijo, contestaste correctamente todo lo como tenías que haber contestado. Y bueno, no tanto porque esta persona me lo haya dicho, sin embargo, a veces nosotros cuando somos expuestos a una situación así, es que reaccionemos de diferentes maneras, ¿sí? A veces hay experiencias dolorosas que son difíciles de soportar. ¿Por qué? O sea, qué es lo que te hiere? Así como dice, ¿no? Puso el dedo en la llaga. Se supone que si tú pones el dedo en cualquier área de tu cuerpo, pues lo pones y ya solo tienes el sentido del tacto. Si te presiona o algo así, bueno, puedes sentir aún hasta dolor o molestia, etcétera.
Pero si tienes una herida y alguien te pone el dedo, por más leve que sea, o ya tienes un golpe y alguien te toca ahí, te duele sobremanera. Entonces, la idea de ese estudio es que nosotros aprendamos en primera instancia a saber que estamos en un mundo que no conoce a Dios, que cuando empezamos a testificar de Cristo, van a levantar sus defensas y muchas veces esas defensas se van a tornar en una agresión directa contra nuestra persona. Claro, siempre que tú eres un instrumento de Dios, tú sabes que todo lo que te hagan o que te digan, realmente se lo están diciendo a Cristo. Por tanto, también debes de saber que muchas de estas cosas, si es por causa del Evangelio, y te las dicen, pues se las están diciendo a Cristo, y no debes de tomarlo tan personal porque reaccionarías con esa persona, sino más bien esto te dará paciencia para poder esperar a que la persona se calme, poder empezar a plasmar las verdades y quizá Dios toque su corazón y pueda entender. Algunas veces nos dicen cosas que son ciertas, errores que nosotros cometimos, porque ningún creyente somos Jesucristo. O sea, no hemos llevado una vida perfecta y aún al haber siendo regenerados, habiendo seguramente porque no los hemos reconocido y confesado. Miguel, se corta tu voz. Se está cortando tu señal, Miguel. Eso es culpa de Internet. ¿Ahorita ya me están escuchando mejor? Bueno. Sí. Volviendo al punto. Entonces, aun cuando en un momento determinado alguien nos dice algo que nosotros sabemos que es verdad y ya lo arreglamos con Dios, si ya Dios nos perdonó, ya el impacto debe ser menor o mínimo o no ser. Porque si Dios, que tiene el juicio moral más alto, ya te perdonó, porque una persona con un juicio diferente o con un juicio moral te juzga, si el que tiene el juicio más alto ya te perdonó, no debe afectarte. Sin embargo, todo esto va en función de que nosotros podamos guardar nuestra compostura ante una circunstancia que vivimos. Y es precisamente donde nosotros tenemos lo que vamos a aprender a través del desarrollo de este capítulo, que cómo podemos tratar este tipo de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que todos tenemos temperamentos diferentes y sabemos que nuestra reacción ante las circunstancias de la vida es diferente. Dos personas sufriendo o viviendo un mismo evento reaccionan diferente, ven diferente, unos se excitan, otros van a la paciencia, otros pueden llegar a la sumisión, al conformismo, ¿verdad? Pero el riesgo es que nuestro resentimiento se dé o crezca contra la persona que nos está haciendo daño. ¿Cómo puedes tú ayudar a una persona si generas resentimiento contra ella? Por eso Pedro dice que mirad que ninguna raíz de amargura brote entre nosotros y estorbe el evangelio, ¿no? Lo dice más o menos así, no textualmente. Ninguna raíz de amargura. Y el resentimiento puede causarnos esa raíz de amargura y nuestra actitud contra la persona ya cambió. ¿Cómo vas a ayudar a alguien con el cual tienes resentimiento o tienes coraje, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos esto, también muchas veces pensamos que, pues que Dios las juzgue y que reciban lo que merecen, ¿no? Sin embargo, recordemos que aún Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban, que se identificó plenamente a Jesús cuando estaba siendo apedreado, dijo exactamente lo mismo. Perdónalos, no saben lo que hacen.
¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que saber que podríamos calificarlo de necio si pensamos de este modo. Y eso no es raro, y eso tenemos que esperarlo de un mundo en el que vivimos. A mí siempre me gusta poner el ejemplo del tráfico, de la manejada, porque tristemente cada día está peor, cada día las personas son más, ¿cómo podríamos decir? O sea, son más irrespetuosas, menos guardan los controles, nadie obedece los semáforos, se pasan y todo eso, y como que este cinismo va en aumento, aún los motociclistas, los ciclistas se te atraviesan, se ríen de ti, pero no les digas nada porque te dicen hasta de qué naciste, cosas de este tipo, ¿no? Pero la Biblia quiere que nosotros nos comportemos con sabiduría y que nosotros aprendamos a tener control de nuestro espíritu y no que nuestro espíritu se perturbe por los agravios que nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque esto nos saca de balance. Dios quiere que en nosotros crezca la paciencia y la mansedumbre que Dios nos da a través del nuevo nacer por medio de su Espíritu Santo. Y que a la hora de que podamos padecer a un daño, se manifieste una diferencia que marque la grandeza del alma. Recuerden, si somos vituperiados por causa de Cristo, pues tenemos galardón en el cielo. Pero si somos vituperiados por errores nuestros, entonces, pues debemos de sufrir nuestro vituperio, pero además estamos perdiendo un testimonio. Aunque nosotros no vamos a ser perfectos, cuando empezamos a hablar de Cristo, muchos de los incrédulos o de las personas a las cuales le estamos testificando demandan perfección o quieren ver perfección. ¿Por qué? No porque la quieran ver para convertirse, sino porque están buscando un error en nosotros para justificar su pecado, o un pecado en nosotros para justificar su pecado. Pero si nosotros tenemos la paciencia y esa mansedumbre que Dios nos da, entonces estamos manifestando la naturaleza genuina y noble, que solo se puede dar en el cristianismo. Y una amplitud de espíritu que nos hace que la gente a final de cuentas reconozca que hay algo diferente. Si no, algunas personas no te dirían, oye, a ti que Dios te oye, pues pide por mí, o yo sí he visto que has cambiado y por tanto sí quiero que me digas, te he visto una manera diferente. O como aquella anécdota que le preguntaron a una persona que se había visto el evangelio o había escuchado, no, pero sí lo he visto. ¿Cómo? Le dice la persona que lo estaba entrevistando. Pues sí, aquí en el pueblo había un señor que era malvado, etcétera, y un día empezó a servir a la gente, a ser amable con todos, etcétera. Claro, a ese señor no había testificado, pero una persona de fuera del exterior sí pudo ver el cambio y al ser expuesto al evangelio pudo identificar que algo sobrenatural había cambiado a esa persona, ¿sí? Entonces, la idea de todo es que... Un segundo. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. No, Siri, gracias. Ahí se metió esto. Entonces, la idea es que el creyente tiene que mantener los ojos centrados en Dios y en su relación con Él, y esto lo va a sacar de muchos de estos tipos de actitudes y de problemas que le puedan impedir dar un servicio genuino a Dios. O sea, por ejemplo, ¿por qué nosotros caminamos en la vida y quisiéramos que nadie nos tocara, no nos pudiera dañar? De alguna manera, esto representa una parte del orgullo. ¿Por qué? Si nadie nos molesta y podemos vivir como queremos, etcétera, y nadie nos critica, de alguna manera es porque queremos obtener lo que se llama el placer mundano, ¿no? El poder disfrutar de las cosas aún en el pecado, sin que nadie nos moleste y nos diga nada. Pero si alguien nos confronta, nos dice, pues claro que causa molestia a nosotros.
Y aún puede haber personas que puedan dañarnos físicamente. A lo mejor llega alguien y te asalta y te da un rasguño o cosas de ese tipo, como pues sabemos que sucede cuando hay asaltos, ¿no? Pero cuando nosotros estamos con los ojos centrados en Cristo, siempre con los ojos fijados en Él, las cosas van a ser diferentes. Ahora, todos tenemos un prestigio, todos tenemos una reputación y queremos que sea intocable, pero sabemos que va a ser imposible si tú decides servir a Cristo. Y si te concentras en esto y te preocupas por mantener un testimonio, entonces estás quitando los ojos de Cristo y eso solo puede tener un indicio ante ti mismo, que lo que quieres es una autocomplacencia, que lo que quieres es no ser tocado, etc. Sin embargo, Jesús dijo que nosotros deberíamos aprender a llevar el vituperio de Cristo. Pero si nosotros tenemos presente lo que Dios nos promete y lo tenemos siempre en mente, sabemos que esta vida es pasajera y todo lo que hay en esta vida es pasajera y que tiene una relación con el pecado y un día va a ser destruido. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:4, dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni ser deteriorada. Si nosotros nos concentramos en lo que Dios nos promete, el objetivo de nuestra vida en este mundo, que es el servicio a través del don que Él nos ha dado, toda la influencia o todas las experiencias que tengamos van a tener una repercusión mínima en nosotros porque tenemos los ojos en Cristo, ¿no? Como dice Romanos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjense bien lo que dice el 3, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Fíjense qué versículo tan hermoso. O sea, si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, vamos, aunque suframos persecuciones o injusticias, etcétera, vamos a menospreciarlo porque sabemos cuál es el fin de nuestra vida. Entonces, por eso dice en Nehemías 8, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque cuando estamos en comunión plena con Dios, es como si estuviéramos rodeados del escudo de la gracia. Y todo ese tipo de cosas no nos llegan a afectar internamente porque nuestra seguridad está puesta en Dios y en lo que Él nos ha otorgado. Por tanto, nuestro tesoro, y es algo en lo que tenemos que meditar, está en el cielo. Nadie nos lo puede arrebatar. Pero si nosotros quitamos los ojos de Jesús y volteamos a ver a nosotros mismos, automáticamente nos vamos a hacer vulnerables y el mundo nos va a afectar. Por eso en Mateo 6:20 dice que no nos hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín, perdón, en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacernos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones dominan ni hurtan, ¿no? Entonces, ahí está el precepto importante. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si está en las cosas de Dios y está en lo que Dios promete, automáticamente tu experiencia en la vida y tu relación con los demás va a ser diferentes. Si no, volvamos a Esteban. ¿Cómo Esteban, sufriendo la mayor agresión? Recordemos que Esteban, ahí en el capítulo, no recuerdo si es el 5 o el 6 de Hechos, confronta a los fariseos, a los saduceos, y les marca en este capítulo la historia del pueblo de Israel, les da en un capítulo les muestra toda su historia, digo, para nosotros un capítulo en esa experiencia, cómo injustamente lo apedrean. Si él hubiera puesto los ojos en él mismo,
¿No los hubiera maldecido? Claro que sí. Pero estaba tan identificado con Jesús que él dijo, Dios mío, perdónalos, no saben lo que hacen. Exactamente la misma frase u oración que Jesús expresó cuando estaba en la cruz. Eso denota una total identificación. Y por eso Esteban tuvo que ser, o sea, pudo enfrentar de una manera tan concisa y fuerte a los fariseos por esa identificación. Entonces, si sabemos que nuestra vida está reservada en Cristo, y aunque alguien nos matara en este mundo, nosotros tenemos una herencia en los cielos, también le perderíamos el miedo a la muerte y aún a testificar. ¿Cuántas personas no se vieron en la situación en la que comprometían su vida y negaron a Cristo? Pongamos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel, un mismo ejemplo que nosotros empezamos a poner el ejemplo de Daniel y de cómo se prepararon él y sus 3 amigos, Abednego, Belsasar, etc. Pero cuando Nabucodonosor les dice, cuando él levanta esa estatua de oro y les dice, si no, él la levantó y ordenó que en todo el reino se levantara. Y ellos, siervos de Dios, no lo hicieron. Y como ya tenían un grado alto en el gobierno, los otros súbditos fueron y los denunciaron ante Nabucodonosor. Le dijeron, estos 3 hombres de la provincia que trajiste de la provincia de los judíos no obedecen. Y entonces los manda a llamar Nabucodonosor, les dice, es verdad que esto pasa, les dio la oportunidad de recapitular. Ellos pudieron haber recapitulado. Y ahí hubieran salvado sus vidas, porque ya sabían que la amenaza era que los iban a echar en el horno de fuego. ¿Qué tipo de excusas pudieron haber tenido ellos en ese momento para salvar sus pellejos? Bueno, ahorita estoy en esta situación, pero si ahorita cedo a esta situación, pues voy a poder seguir sirviendo al rey, y voy a poder seguir predicando el evangelio, voy a poder seguir influyendo, protegiendo a mi pueblo judío, etcétera. Muchos razonamientos así pudieron haber tenido. Pero cualquiera de estos razonamientos hubieran sido razonamientos que solo justificaban su temor para poder huir de un juicio seguro de muerte. Pero los 3 decidieron mantener su confianza en Dios, sostenerse en lo que ellos ya se habían propuesto desde que fueron llevados cautivos a Babilonia, y dijeron, no, nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua, y Dios nos puede librar, y aunque no nos librara, no lo haremos porque confiamos en él. Y bueno, ya sabemos la historia. ¿Qué pasó? Nabucodonosor, lleno de ira, manda a calentar el horno, y los que los aventaron se quemaron porque era demasiado el calor, pero a ellos no les pasó nada. Y cuando él ve de lejos, ve que había un cuarto ser de manifestaciones divinas, y bueno, ya los manda a llamar, y ni su ropa olía a humo y estaban intactos. Bueno, confiaron en el Señor. Y esto les permitió dar un testimonio veraz. A lo mejor, si ellos razonan y salvan su pellejo, y en ese momento no les pasa nada porque ceden a la demanda de Nabucodonosor, hubiera sido una situación ilusoria pensar o decir que iban a tener un testimonio, porque no era verdad. Porque al inclinarse hacia un falso Dios, hubieran dicho, mi Dios, que es el único Dios, es tan importante o no es tan importante, o es como los otros dioses. Entonces vean ustedes todo lo que se pone en juego cuando nosotros no nos concentramos en las cosas de Dios. Por tanto, todos nosotros como creyentes somos llamados a soportar nuestros agravios, nuestro vituperio. Quizá nos cause tristeza, quizá nos cause dolor, quizá nos llenen de insultos, y si lo recibimos con paciencia, con amor, con
amabilidad, con longanimidad por causa de Cristo, entonces tendremos testimonio y seremos bienaventurados, como dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos en ese día, dice el 12, ¿no? O sea, pero Dios dice, bienaventurados sois cuando por mi causa. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a prepararnos para esto. ¿Cómo? Sabiendo que todo lo que hagamos por amor a Cristo va a causar un tesoro o va a generar o nos va a dar un tesoro en el cielo que nadie nos puede robar. Y que lo que ahorita hagamos por el nombre de Cristo que nos cause todo esto que hemos hablado, no va a importar tanto porque sabemos que nuestro depósito está guardado para aquel día. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Ven? Ahí está el punto. La respuesta que tú tengas ante la agresión de este mundo, máxime por causa de Cristo, va a ser que Dios sea glorificado o que sea menospreciado. Pero si realmente vives para Cristo y el Espíritu Santo reposa en ti, esto es, si realmente eres salvo, aunque ellos blasfemen el nombre de Dios, por tu vida va a ser glorificado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, porque Dios exige todo esto a cada uno de sus hijos. Es parte integral de la vida cristiana. Por eso se nos llama a imitar a Cristo. Por eso es que a los primeros creyentes se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Por su plena identificación con Cristo. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, decía Pablo, así como yo de Cristo. Entonces, ahí está el sentido correcto y verdadero. Pero nosotros somos de Cristo. Pero conforme somos santificados, estamos siendo moldeados a su misma imagen. ¿Ven qué importante? O sea, Dios está formando a Cristo y estamos siendo moldeados a su imagen. Eso se llama el proceso de santificación del que tanto hemos hablado, ¿no? En un sentido, cuando tenemos esta motivación, nos esforzamos a vivir como Él vivió. Nosotros ya sabemos que el esfuerzo humano de nada sirve, pero el esfuerzo en la dependencia de Dios sí sirve de todo porque es ahí donde está la transformación. Si no, Pablo no le hubiera dicho a Timoteo en la segunda carta, antes, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ahí es para lo que Dios nos llama a esforzarnos, en la gracia. Esforzarse de una manera diferente, que no sea en la gracia, siempre nos va a llevar al fracaso porque va a actuar tu naturaleza y ya sabemos que nuestra naturaleza humana no puede cumplir las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen que ser cumplidas a través del poder del Espíritu en nosotros que Dios nos dio al momento de la conversión. Entonces, cuando Jesús estaba en esta circunstancia, en este entorno de la pasión y la crucifixión, Él oró pidiendo perdón para los que le atacaron, lo que nosotros decíamos. O sea, Él oró pidiendo perdón. ¿Cuántas veces tú tienes la culpa de algo y ni siquiera te disculpas? Y todavía más grande es, tienes que verlo, si no tienes la culpa y tú pides porque Dios les dé perdón, les otorgue el perdón. ¿Por qué? Porque ahí no cambia tu corazón hacia la persona.
primero que nada, si tú pides juicio, te estás poniendo en el lugar de Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio el juicio a Jesús. ¿Por qué se lo dio a Jesús? Porque Él es el único capaz de llevarlo a cabo, porque nunca pecó y siempre obedeció. Nosotros no tenemos no tenemos la capacidad de juzgar. Por eso dice que no juzguemos a otros, porque en lo que juzgamos nos condenamos a nosotros mismos. Por eso no tenemos nosotros esa capacidad. Por tanto, si Dios le dio el juicio a Jesús y nosotros pedimos por juicio, entonces estamos poniéndose en el nombre de Jesús, pero entonces ya no lo estamos glorificando con nuestra vida. Quizá ahí es donde estemos fallando. Y aunque pudiera ser justificado que tú dijeras que Dios castigue a estas personas, cosa que sabemos que va a suceder, porque Dios dice, mía es la venganza, tu corazón no debe de cambiar, porque el propósito es tener paciencia, longanimidad con las personas para ver si se pueden abrir, les podemos dar el evangelio y su mente cambie. A lo mejor todos quisiéramos hablarle a una persona de Cristo, si abriera en ese momento, resolviera, se convirtiera a Cristo porque entendió, y claro, eso es hermoso. Pero ¿qué pasa cuando nos topamos con personas difíciles? Quizá un familiar, que pasen días, semanas, años y años, y las personas sean reacias y cada día la persecución sea mayor, porque la primera fase de la persecución generalmente empieza en tu casa. Entonces, nosotros ahí no podemos decir a las personas que no nos critiquen, porque la verdad, justificada o justificadamente, nosotros no estamos por encima de toda crítica. Más bien, siempre tenemos que tratar de entender el por qué una persona nos critica. Y si es falso, eso nos va a dar paciencia y amor para poder presentar el evangelio. Entonces, cuando son reales estas críticas, cuando las detracciones son válidas, entonces no debemos enojarnos, porque si nos enojamos o nos sentimos heridos, ¿qué es lo que viene después de eso? El resentimiento y la amargura. Y tanto el resentimiento y la amargura son contrarios al amor. Recuerden, Jesús era paciente, amable y bondadoso para con todos. Ni una vez buscó vengarse. Recuerden lo que dice en Primera de Juan. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, perdón, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. 2:22, si mal no recuerdo. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Así es como nosotros debemos de vivir, y así es como vivió Jesús por naturaleza. Y recordemos que Jesús es la imagen de Dios, es Dios encarnado. Si no Colosenses 1:15 no diría, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En todo Él tiene la preeminencia, y para que nosotros podamos tener la seguridad que caminamos correcto, tenemos que imitar su ejemplo. Como decía Pablo, y acabamos de leer, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, nosotros no podremos alcanzar en esta vida el mismo grado de virtud que Jesús tuvo, pero nosotros siempre debemos demostrar aspectos de nuestra semejanza a Cristo. ¿Y cuáles son estos? Aquellos que le entregamos a Él al dominio, o a aquellos en los que nos sometemos a Él, dicho de otra manera. Mientras más te sometas a Cristo,
más semejante vas a ser a Él. ¿Ves usted? Mientras más te sometas a Cristo, más semejante vas a ser a Él. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Que las personas van a tener menos dificultades cuando les muestres a Cristo de saber cómo es Él. Porque como dice la Escritura en 1 de Juan 4:17, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús, piedra viva, nosotros como piedritas vivas. Edifiquémonos en sacerdocio santo. ¿Ven ustedes? Todos los creyentes somos piedritas vivas. Quiere decir que somos como Jesús. Estamos pareciéndonos a Jesús. Y para eso Dios nos dio el Espíritu Santo en el momento de la conversión, para que Él nos ayude a ser como Jesús. Y es precisamente ahí cuando nosotros aprendemos a depender de Dios en todo lo que recibimos, en todas las agresiones, etcétera, que recibimos, siempre vamos a estar combatiendo siempre vamos a estar combatiendo contra nuestro orgullo, que es el que quiere tomar el control de nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que siempre, así como en la conversión, sometamos nuestro ser a Dios para abatir el orgullo y que entonces el fruto del Espíritu Santo se empiece a dar en nosotros. Entonces, recapitulando, todos los creyentes experimentamos esta clase de luchas, las mismas luchas. Y anhelamos que Dios nos resarza de los males o de las agresiones que otras personas nos hacen y que Dios las castigue. Queremos y deseamos que Dios traiga juicio sobre nuestros adversarios. Entonces es una recapitulación. Pero por lo que nosotros más bien deberíamos pedir es que el Señor nos ayude a través de la experiencia que estamos viviendo a aprender de Él, o sea, es cómo reaccionaría Cristo en una circunstancia como esta. Y a concentrar nuestra atención donde debe estar. ¿Dónde debe estar? Siempre en Jesús. Volvemos a Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y recuerden ustedes que el 12:1 es el que nos dice, obviamente sigue del capítulo 11 de los campeones de la fe, el que nos dice que si nosotros tenemos toda esta grande nube de testigos, debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso. Entonces, ¿cuál es este peso? Todo lo que nosotros sentimos, todas las experiencias que nosotros sentimos, que son generalmente agravio a nuestro ser por causa de Cristo. Algunas son justas porque porque nosotros también nos equivocamos y pecamos. Algunas veces son injustas porque la persona quiere desvirtuar el nombre de Cristo. O sea, recuerden, lo que te hacen a ti a causa de Cristo, realmente se lo hacen a Cristo. Pero si aprendemos a concentrar nuestra atención donde debe estar, siempre vamos a salir victoriosos. Y lo que nos va a llenar principalmente producto de esto es que le vamos a dar gloria a Dios. Si nosotros nos defendemos o actuamos o queremos salir adelante o cedemos a nuestras convicciones por algo, es porque buscamos nuestra propia gloria. Todo el que no le da la gloria a Dios, su propia gloria busca. Y al buscar su propia gloria, solo busca su contentamiento.
Pero el que vive para darle la gloria a Dios, busca la gloria de Dios y por ende está buscando el contentamiento de Dios. Y eso es por lo que tenemos que vivir todos los creyentes. Vivir para agradarlo, porque Él ya nos redimió por amor y nos liberó de toda carga del pecado. Entonces, puedes caer en una trampa de darle un matiz espiritual a tu vida y a todo lo que estás, a todas las cosas que haces, cuando en realidad eres un desobediente que solo busca su propia gloria, su propia satisfacción. Y cualquier cosita que vaya en contra te hiere porque hiere tu orgullo. Pero la característica del que le quiere dar la gloria a Dios es que siempre sepultó lo que Él es. Esto es, le dio lugar a Dios. Le dijo que tenía la razón. Si no, imagínate tú, si no vives de esta manera, siempre vas a cuestionar la autoridad de Cristo. Los principios que Dios te da a través de lo que aprendes, por medio de la lectura de la palabra, por medios de estudios como este. Los vas a cuestionar, ¿por qué? Porque buscas tu satisfacción. Y entonces imagínate, volvemos al caso de los amigos compañeros de Daniel, si hubieran sucumbido ante las amenazas, hubieran puesto por los suelos el nombre de Dios. Pero se mantuvieron firmes y eso trajo gloria a Dios. Muchas veces, cuando nosotros en la vida queremos obtener algo y usamos de razonamientos para que se cumpla lo que realmente deseamos y le damos un matiz de espiritualidad a lo que estamos haciendo, lo estamos convirtiendo en religiosos hipócritas, en fariseos. Porque como ya estudiamos anteriormente, si tú entiendes cómo pensaban los fariseos, te das cuenta de que a su juicio tenían la razón, tenían el conocimiento de la ley, habían llevado una vida limpia, y yo les aseguro, como ya lo vimos anteriormente, hace varios estudios, que muchos de ellos llevan una vida mejor que la nuestra. Recuerden, el fariseo y el publicano: Señor, doy diezmos de todo lo que hago, ayuno 3 veces por semana, y no soy como este publicano, ¿no? O sea, se estaba gloriando a sí mismo de la vida que él llevaba. ¿Y qué perdió de vista? Te lo está diciendo este pasaje. Menospreció al publicano. Y si lo menospreció, ¿cómo le iba a interesar su vida o su salvación? Se estaba viendo a sí mismo nada más. Así pasa cuando tú buscas tu propia gloria. Estás buscando tu verdadera satisfacción y te estás autojustificando delante de Dios. Pero vean qué importante. Todo empezó aquí en este estudio a raíz de las experiencias que tú tienes en la vida. La gente te puede afectar, ridiculizar, insultar, etc. Eso pasa en todas las áreas en esta vida. Pero cuando tú decides, recapitulando, servir a Cristo, te conviertes en hijo de Dios y empiezas a confesar tu nombre, todo esto se exacerba y se acentúa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a desenmascarar el pecado oculto de las personas. Vamos a volver al ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, los compañeros de Daniel. ¿Qué pasó después de esto? Fíjense, observemos algo. Primero, la experiencia con estos 4 hombres, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no contaminarse, lo que vimos el domingo. Daniel fue probado con lo del sueño y le reveló a Nabucodonosor, y él dice: no, hombre, este es el Dios. Pero inmediatamente vemos que levanta ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
una estatua o algo así para ser adorada, ¿no? O sea, se le olvidó ese Dios. Pero entonces Dios vuelve a actuar a través de los 3 compañeros de Daniel, porque él vuelve a declarar, este es el Dios. Y luego dice, si alguno habla en contra de este Dios, su casa se ha puesto en muladar y quítenle la vida. ¿Sí? Sabemos que él después confiesa el nombre de Dios. No sabemos qué más pasó en su vida exactamente. Pero ve, a veces ante eventos muy fuertes la gente se sigue defendiendo. Por tanto, tu firmeza en cuanto a lo que es tu vida y donde está tu prestigio, donde está tu verdadera fortaleza que debe ser en Jesús, va a ser determinante para que tú puedas dar un testimonio correcto de Cristo. Entonces, siempre nosotros vamos a dudar de si Dios me responderá o no, de si será esto de Dios o no, pero cuando tienes bien claro hacia dónde vas, Dios te puede decir lo mismo que le dijo a Abraham, antes de llamarlo Abraham, cuando le hace la promesa, le dice en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahí es cuando Dios estaba empezando a trabajar en la vida de Abraham. Y claro que fue grande, porque a través de la promesa que Dios le hizo, vino el Mesías. Entonces, estas palabras iban dirigidas a Abraham, no a nosotros, pero declaran cómo se relaciona Dios con su pueblo. Él quiere que tengamos fortaleza en Él. Y entonces, cuando nosotros oremos, debemos orar en función de estas palabras a Dios. Oh Señor, te ruego que seas mi escudo, porque necesitamos su protección. Por ejemplo, la Biblia le decía al pueblo de Israel, y procreen a muchos hijos, multiplíquense para que se hagan fuertes. Porque una persona que tiene muchos hijos, a la hora que llegue el agresor, los hijos lo pueden defender. Si una persona está sola, no tiene quien lo defienda. Este es un sentido de lo que Dios quiere con las promesas. Mientras más promesas tú apropies en tu vida, al momento de las agresiones, más fuerte vas a estar para responderlas, pero responderlas correctamente. Tú puedes responder de muchas maneras. Si alguien te dice una grosería, por ejemplo, tú puedes decirle una grosería de respuesta a él, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Él es grosero? Pues tú también eres grosero. Pero ¿qué pasa si alguien te insulta y le respondes con mansedumbre? Ahí lo estás poniendo en aprietos. La persona puede ponerse peor o cambiar su actitud. Yo ya les platiqué que hace muchos años yo tuve un problema. Iba a una firma de una escritura y estando ya en camino, porque se me había hecho tarde, dije, se me olvidó este documento tan importante. ¿Qué hago? ¿Me regreso al documento? Me voy, pero ya voy tarde. Y en esos segunditos dije, no me voy, pero di la vuelta ya sin ver. Y había dado la vuelta a un auto del circuito interior, todavía ahí en Gutenberg. Y pues me pegó. Ahora sí que choqué. Y entonces baja el Señor gritándome y agrediéndome, diciéndome. Y yo le dije, sí, Señor, yo tuve la culpa. No, que quién sabe qué. No, yo sí, Señor, yo tuve la culpa, lo acepto, lo reconozco. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué creen que pasó luego? Que cambió su actitud y hasta le pude testificar. Si yo no hubiera reconocido mi culpa, ¿qué le pude haber hecho? Y de hecho hasta lo dijo una tercera persona, uno de esos que iba pasando por ahí. Ya que vi que venías muy rápido y diste la vuelta. Yo no hice caso de eso. Yo reconocí mi culpa porque sabía que era mi culpa porque ya no me fijé. Entonces, así pasa muchas veces cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores. Es más creíble el evangelio. Recuerden que nuestra vida es para
proclamar el Evangelio. Pero ¿qué pasa si nosotros no vivimos de esta manera? Entonces nos sentimos vulnerables. ¿Y qué pasa cuando somos vulnerables? Vendrán los dardos de fuego del maligno. Acuérdense de la armadura divina. Los dardos de fuego del maligno son todo este tipo de ataques. ¿Y qué es lo único que los puede parar? El escudo de la fe. Esto es la forma de vivir para Dios. Tener en mente las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué razón nos quedamos aquí? Todo lo que sabemos que se menciona en cada estudio. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, cuando tú cedes o cuando no crees cualquiera de estas cosas, en lugar de estar ayudando a una persona a convertirse, ¿sabes qué haces? Le estás mandando al infierno. Tú puedes decir que amas a una persona y si no sigues cumplidamente lo que Dios, incrédula obviamente, y si no sigues cumplidamente lo que Dios dice, la estás mandando al infierno. Porque le estás diciendo, porque vas a tener que ceder a tus convicciones. Y le estás diciendo, y ahí está volvemos al ejemplo de los compañeros de Daniel. Le estás diciendo, no es tan importante lo que yo te estoy diciendo de Dios. No son tan firmes las convicciones. La palabra de Dios no es tan cierta. Eso estás haciendo. Entonces, en lugar de ayudar a una persona, la estás destruyendo. ¿Te das cuenta qué delicado es? Por eso Dios quiere que tengamos dominio propio, que aprendemos a poner nuestra mente donde tenemos que tenerla. Eso es en sus promesas, en Jesús, y aprendamos a vivir para darle gloria a Él. Y esto siempre nos va a costar la muerte, nos va a costar la humillación de nosotros mismos ante Dios. Pero es mejor que tú te humilles por ti mismo delante de Dios, a que otro te trate de humillar y sea cierto, o te humille y sea cierto. Pero si tú te humillas delante de Dios, aunque te humillen injustamente, tú ya sabes que todo se repercute en Dios y que Dios es el que tomará el control. Te lo voy a decir de otra manera. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí en este capítulo de Ezequiel está hablando de la atalaya. ¿Cuál era la función de una atalaya? Estar al pendiente, estar vigilando por si venía alguna fuerza enemiga, avisar y que el pueblo se preparara para defenderse de la agresión de los pueblos. Recuerden que en aquel tiempo eran puras invasiones. Había muchas invasiones. ¿Qué tal si la atalaya se dormía y no veía? Decía, no, a lo mejor es cierto que agreden. Estoy aquí para avisar, pero a lo mejor los voy a asustar y no debo hacerlo. ¿Sabes qué? Iba a fracasar en su intento. Pero ¿qué dice la Biblia? Tu sangre demandaré de tu mano. Y más adelante dice, pero si tú lo amonestas y él no hizo caso, no se dio por apercibido, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí está, capítulo 3 de Ezequiel, vean. ¿Ven? Entonces, va más allá de nuestra comodidad o la cuestión de ser vituperados, etcétera, va más allá de nosotros mismos. Y aquí obviamente en todo estamos relacionándolo con el Evangelio. Pero hay personas que ni siquiera predican el Evangelio, solo se dicen cristianos y están viviendo de esta manera. Eso es peor, porque están diciendo el nombre de Cristo no vale nada. La mayoría de las culturas antiguas tenían muchos dioses. Israel, cuando fue esclavizado en Egipto y salió liberado a través de las plagas, etcétera, uno de los problemas que tuvieron
es que los egipcios tenían un Dios para todo. Por eso es que Faraón, cuando se presenta a Moisés ante él, no le quiere creer. Es tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Aquí nosotros tenemos dioses para todo. Entonces Israel salió de Egipto y muchos tropezaron porque no pudieron aprender a adorar a ese Dios que los había liberado. Si no, Dios no les hubiera reclamado al pueblo de Israel: ¿acaso me ofreciste sacrificios durante estos 40 años, oh casa de Israel? Antes a los dioses falsos, digo por no decir nombres, que te trajiste de Egipto. Israel fracasó porque no quiso cambiar su mente de esencia. Por eso siempre estuvo luchando, por eso siempre fue necio y desleal, y ve el destino. Hoy por hoy siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús. Pero, volviendo a Génesis 15:1, si consideramos que Dios es nuestro escudo, que Dios es el que nos va a dar un galardón sobremanera grande, la última frase vuelve a decir: tu galardón será sobremanera grande si pones tus ojos en Jesús. ¿Por qué? Imagínate tú. En este mundo buscamos satisfactores. Imagínate tú la satisfacción que vas a experimentar cuando estés en el cielo, en la presencia de Dios, y que tú hayas sido un instrumento para llevar a una persona a Cristo. La vas a ver todos los días, por cada día de la eternidad. Y aunque Dios hizo el trabajo y tú solo fuiste un instrumento, vas a sentir una satisfacción infinita. Entonces, por eso Jesús dice en Mateo 5:11 o 11:12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos en ese día, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aunque digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, debemos de gozarnos, porque como dijimos, nuestro tesoro está en los cielos, está reservado por Dios y nadie nos lo puede quitar. Por tanto, nosotros vamos a recibir dádivas que ningún ser humano, así en la concepción de este mundo, podría poseer. Una mayor riqueza, y todas están contenidas en el Evangelio de Cristo, escondidas, contenidas en el Evangelio de Cristo. Sí, concluyendo, no es fácil ser paciente y amable, al contrario, es difícil. Es difícil ser amoroso y paciente con los que nos vituperan. Pero cuando fijamos los ojos en Jesús, Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y la recompensa que Él nos ha dado en Cristo es sobremanera grande y tiene mucho más para nosotros en la era venidera. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando otros pequen contra nosotros, Dios nos insta a tener una respuesta radical, confiando en que nuestra recompensa está en los cielos. Por eso 1 Pedro 4:8 dice: ante todo tened entre vosotros
ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está la clave de todo. Ahora piensa que el pecado de tu vida ya Cristo lo pagó en la cruz. Ya Dios no tiene nada que ver contigo o contra ti. Por tanto, tú tampoco tienes que, digamos, tomar una actitud, cualquier actitud que te impida predicar el evangelio libremente. Por eso dice la Escritura, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque si tú no vives aquí, en ese sentido, si tú no vives así, de alguna manera estás encubriendo la gracia. Pero ¿qué te dice Dios? Y esto lo dijimos el domingo, si mal no recuerdo. Pero esta es la versión en NTV que me gustó mucho. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Entonces, ahí está, ¿no? Judas 22 y 23. La otra versión dice, a unos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del juicio, de otros tener misericordia con temblor, etc. Pero esta versión me gustó mucho para ilustrarla aquí. Por lo tanto, para concluir y finalizar, Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando tú no eres fiel en lo que Dios te hace vivir, no vives como debes hacerlo, solo estás buscando agradarte a ti mismo y ese es un gran pecado que tienes que confesar porque todo creyente debe de vivir para agradar a aquel que lo salvó y lo rescató y dio todo por él. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por todas estas verdades que analizamos este miércoles. Gracias por la oportunidad de, a pesar de todo el conflicto que hay en esta ciudad, podamos hacerlos a través de este medio de Zoom. Y Señor, pues te queremos pedir que en la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros sea sobremanera efectiva, Señor, y que podamos dar un verdadero testimonio de ti. Enséñanos a no agradarnos a nosotros mismos, sino vivir para agradarte a ti. Enséñanos a ser fieles a todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo de tu palabra para glorificarte, Señor. Padre, mucho te rogamos por Pati López, para que tú, Señor, la fortalezcas en esta prueba tan grande y la hagas terminar victoriosa y la sanes y pueda estar con nosotros. También por Isabel, para que pueda ella, Señor, tener una guía clara de lo que tiene que hacerse, ilumínalos en los tratamientos que han de seguir, para que tú traigas también la salud en ella. Termina de sanar a Rosita, Señor, a Betty, a Estelita, y a todos los demás, Señor, la lista puede ser larga. A Héctor, que también está delicado ahorita. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos a nuestra iglesia, para que todas las pruebas que vivamos nos sirvan para formar a Cristo en nosotros. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.